días, gente linda, ¿cómo están? Espero que súper bien, desde la comodidad de sus casas, con todas las ganas, con toda la energía, al igual que nosotros con Jona. Y nada, bienvenidos al único lugar donde podemos hablar de plata tranquilos, sin que te quedes dormido y sin que te sientas culpable. O quizás solo un poquito. Bueno, mi amigo Jonathan Soto, amigo de la vida, del alma, compañero de universidad, partner, egresados hace poco de Ingeniería en Administración de Empresas, mención Finanzas, a finales del año pasado. Les vamos a hablar un poquito sobre la educación financiera, específicamente los gastos hormigas. La idea de esto es principalmente para ustedes, los jóvenes que hoy en día tienen un poco menos de, no de información, pero les falta ese enganche con más juventud, con más ganas. Así que hoy esto es un regalo para todos ustedes. Bueno, como dijo mi compañero, mi amigo Benjamín Pacheco, ¿qué son los gastos hormigas? Por ejemplo, los gastos hormigas son las compras innecesarias que nosotros hacemos cada día o mensual, pero lo que nosotros hacemos y al final de mes decimos, pucha, ¿por qué no me alcanzó la plata para comprarme esto? O no me alcanzó la plata para pagar el arriendo, el agua, o pucha, quería comprarme algo y ahora no me alcanza la plata. ¿Por qué? ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde desapareció esa plata? Entonces, esos son los pequeños gastos míos. Por ejemplo, tú, Benjamín, ¿cuándo fue el último gasto hormiga que hiciste? ¿O el que te dio más, el que más recuerdas? Bueno, mira, ahí está bueno diferenciar sobre gastos hormiga y ¿Eh? gastos idiotas. ¿Ah? Gastos tontos, la verdad que teníamos bastantes y mejor los contamos en otro episodio, pero Como beta. claro, como esas casas de apuestas tan malvadas, pero enfocándonos más en el gasto hormiga, en el gasto pequeño, el del día a día, hoy día te puedo contar que no había tomado desayuno, pasé a un negocio y vi ahí en el estante un muffin de color rojo, red Es velvet, llamativo. que me llamaba, me decía, cómeme. Cómprame. Sí, cómprame y cómeme. Y la verdad es que tenía hambre, se veía bonito, se veía rico y no me resistí. Entonces lo compré. Y ¿Cuánto te salió más o menos ese muffin que compraste? como 2.600, la verdad. Ah, ya. Imagi- 2.600 más o menos. Exacto. Imagínate. Mm. Tú dices, en este momento, que son 2.600. No es tanto. No me va a generar un desembolso significativo. Y efectivamente, No en es el un gasto, momento, no es un gasto grande que desembolse ahora ya. claro, Eh, en el momento no es muy pequeño, así que tu mente no se da cuenta y no aprecia el valor que tiene en ese momento. Pero cuando tú te das cuenta y te metes la mano en la billetera y ves que todos estos gastos hormigas te restan, y te das cuenta que de 100 lucas pasaste a ah, 20, mm, y en un momento que uno ni se da ni cuenta, cuando más necesita la plata, dice, oh, ¿dónde tengo que gastar la plata? exactamente. O sea, no te das cuenta. Son como el pequeño ladrón que te va sacando de a poco y te va estrujando. Pequeño Robin Hood. Claro, como una pequeña garrapata y te chupa y te chupa y te chupa. El tema es que, imagínate, hagamos un cálculo rápido. Pero por ejemplo, ese momento de comprarte el muffin, ¿cuánto momento te duró el placer de comprarte el muffin, más o menos? ¿Cuánto Mira, te duró? qué bueno que sacaste este tema. Mm, Mira, primero voy a cerrar con el tema de ver los números. ¿Ya? Antes de eso, pero me gusta mucho el tema de la inmediatez y del placer. Pero imaginemos que todos los días te compras un muffin y un café por 3.000 pesos. ¿Ya? Al mes, ya pongámosle que son los 5 días que vayas a estar yendo a la universidad o al Los trabajo. pesos por 5 son 15 semanal, más o menos. Imagínate. Eh, Y al mes sema- serían Sería 60 60 lucas más o menos mensual. mensuales. Sí, ¿Cachai? ¿Cuánta plata te das son trujando? 60 lucas menos que yo no tengo en mi billetera. Mm, Exactamente. Y tú en el momento, claro, tú decís, no, que son 3 lucas. mm, Claro, en el momento lo ves poco, sí, pero después a la larga es mm. cuando el número pesa. Y es cuando ahí, Imagínate esas 60 lucas por 12 meses, que es lo que va en el año. imagínate, serían Son 720 720 lucas. lucas al año, que podríamos ahorrarlo invertirlo en cualquier otra cosa que, Exactamente. que sea de importancia. Mm. Exactamente. Y así es como te va chupando los gastos hormiga y te Mm. van estrujando y no te das cuenta. Por eso es importante hacer un diagnóstico financiero para analizar tu salud financiera. Ahora cambiándonos un poquito al tema Con de el placer momentáneo que te causó el muffin. ¿Cómo fue? me Cuéntanos tu experiencia. me gusta mucho eso ¿Eh? porque la verdad es que yo vengo hace tiempo analizando y pensando sobre esto y que ah, detrás de los gastos hormiga está esto, como bien dices tú, que es el placer y la inmediatez de obtener
un deseo, porque generalmente estos son deseos, no son necesidades reales. Si hubieras, mira, la necesidad real era que tenía hambre. Eso Sí. no cabe duda, Sí, ¿cierto? porque no tomaste desayuno en la mañana, tenías ya hambre, entonces quisiste comer algo Pero para ¿qué puedo haber hecho para que no haberme ahorrado esos pesos? preparar un pan antes en la casa, que ahí por lo menos te ahorráis cuánto te salió un muffin, 2.600, mira, y un pan, ¿cuánto te sale? 300 pesos con mantequilla que ya tenía en la casa, Exacto. te ahorráis prácticamente 2 lucas más o menos. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Y nos pasa a todos, acá no eres no eres ni mejor ni peor, somos lo que somos. Todo Y les pasa. exactamente. ¿Y qué pasa? Que cuando vemos algo llamativo que nos hace un clic en nuestra mente, decimos, lo quiero ahora ya. Más en esta sociedad que todo es tan desechable y todo es tan inmediato. Es cosa de meterse a las redes sociales, pum, pum, scrollear todo Los, el día. los Es- reels, sí, Exactamente, ¿cuánto te dura un reel? 30 segundos. exacto. Momentáneo, un placer momentáneo también. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Las mentes de las personas están acostumbradas y están tan excitadas ¿Mm? que quieren todo de inmediato, rápido, ahora ya, tenerlo listo. Pero no es así. Y si tú te das cuenta que si atajas un poco esta inmediatez ¿Mm? y te das cuenta que y diferencias la necesidad con el deseo y dices, ¿será tan importante comprarme este muffin como lo hice yo o me compro un pan a 500 pesos? ¿Mm? Tengo hambre. Sí. Una es un deseo, la otra O es una necesidad. una galleta también, que es más barata. Exactamente, exactamente. La galleta también, ¿cuánto te sale? 1.200, más o menos. Te ahorráis 1.000 pesos al tiro de una, que prácticamente la gente no se da cuenta de esos ahorros que uno va haciendo porque quiere la inmediatez, como dijiste. Claro, claro. Entonces es importante antes que nada, de desembolsar ese gasto hormiga, te des cuenta y analices. Esto realmente, ya, lo puedo querer ahora ya, dámelo. Pero, ¿va a valer la pena? Miren, yo les puedo decir, el muffin estaba exquisito. No me Pero diste ni un pedazo. no te di un pedazo, pero es que estaba muy bueno. No, la verdad es que no quería ni compartir. Pero me preguntarán ahora, habrá sido hace 40 minutos, ya solamente me queda el recuerdo y probablemente de aquí a un mes ni siquiera me va a quedar el recuerdo. No, es de tantas las cosas que vaya a comer, no te vayas a acordar que te comiste un muffin entre medio. Exacto. Y eso es lo que pasa con esos gastos hormigas. Que no después, más encima, van quedando en el baúl de los recuerdos. Ni siquiera es que valió la pena. Y algunos quedan en el baúl de los recuerdos, otros, como dijiste, el muffin, después cuántos muffins no te vayas a comer más adelante. Exacto, exacto. Imagínate me acordar a todos los muffins que me he comido en la vida. No hay Seríamos millonarios a esta altura. Claro, claro. Entonces hay que atajar eso. Hay que analiza cuando se te estén presentando las opciones y ve cuál es la que te... Mira, si tienes la capacidad y la solvencia financiera, dale, tranqui. Aunque igual siempre es bueno tener un colchón y generar un poco más de ahorro, bacán. Si tienes la oportunidad y la capacidad, hazlo. Pero si no, ten en cuenta esto y deja esa inmediatez, lo quiero ahora ya, déjalo para un rato más, para mañana. Y ve si es que mañana sigue aún esas ganas, déjala un día más. Y si sigue, ahí podríamos empezar a entrar a ver Yo creo si que realmente es una necesidad. tienen que analizar todas las variables posibles que uno tiene. Aparte. Como decía, por ejemplo, la suite, la ley de la audacia, Harvey Specter, si una persona te apunta con una pistola, ¿qué haces? ¿Entregas el dinero? Claro, claro. O sea, Harvey decía, tú tenés que, podía hacer una de las 450 opciones posibles, no solo entregarle el dinero, quitarle el arma o cualquier otra cosa. claro, claro. Entonces, por eso, acá al hacer un gasto hormiga, yo creo que hay que analizar primero qué es lo que más te conviene, qué es lo que más uno va a ahorrar y todo ese tema. Claro, es importante. Lo otro que también me ha apreciado, y me pasa a mí, ¿Mm? y le pasa a gente que yo he conversado, sean adultos y sean jóvenes, niños, adolescentes, es que después caes en el pensamiento de decir, ya, ahorré, Mm. descarté ese gasto hormiga, pero ahorré 10 lucas al mes. ¿Para qué me sirven esas 10 lucas al mes? Y dentro de todo, tiene mucha validez ese pensamiento, porque hoy en día, con el costo de vida que está muy Porque el lucas alto, no te alcanza para casi nada, chavamente, para y, 3 completos en una semana. Exacto. y generar una inversión que te dé una rentabilidad Sí. es complicado. Baja la inversión. Claro, multiplicar esas 10 lucas es bastante complicado, sí, Meterla a muy, besano. claro, eso es lo que cae la gente, pero Es que por eso es donde quieren la inmediatez, entonces exactamente.
¿yo qué hago? Lo más fácil, me hago una apuesta en Betano o en cualquier otro casino, pa, pierdo la plata. Exactamente. Y ahí te das cuenta, pues, que eso también juega con la inmediatez. Quiero plata De rápida, inmediato, ya. sí. Y la gente ya no tiene esa habilidad y esa espera. Como ese pensamiento de querer analizar, esperar todo lo que quiere. Exactamente. Hay un tema que me gusta mucho, que de hecho Albert Einstein decía que es la octava maravilla, que es el interés compuesto. El gran Warren Buffett, el mejor de los inversionistas de todos los tiempos, él habla mucho de esto. Sí. ¿Y qué significa el interés compuesto? Es justamente deja tu placer momentáneo, deja la inmediatez, aplázala por el tiempo y verás que la plata aumenta. Sí. Insisto que quizás 10 lucas es muy complicada llegar a que esas 10 lucas se vuelvan $1.000.000. Pero yo lo que les digo a la gente y les invito a eso es que si, aunque sea muy poquita la cantidad, y efectivamente 10 lucas no vas a poder generar mucha plata, pero mejor hazlo, Pero, ahórralo, no porque mm, tengas 10 lucas más o 10 lucas menos, sino por un hábito. pero por ejemplo, si yo quiero ahorrar plata, por ejemplo, hace poco que vino Bad Bunny acá a Chile, Ujú. por ejemplo, yo sabía desde antes que venía Bad Bunny, entonces dije, ya voy a empezar a ahorrar plata para ir a ese concierto. ¿Qué tal ese punto, esa experiencia de ahorro que yo tuve, por ejemplo, M- para ir al concierto? Maravillosa. Igual fue un placer. ¿Cuánto me duró el concierto? 2 horas y media más o menos, prácticamente, pero después esa plata ya ¿se cuenta como gasto hormiga Mira, o no? hay dos cosas, hay dos temas que me gustaron mucho que tocaste. Primero, sobre planificar el ahorro. Eh, y esto es súper importante. Mucha gente, incluyéndome, a veces ahorramos sin tener un objetivo final. Ahorramos por ahorrar, por tener un colchón de emergencia, y está muy bien, pero tú cuando ahorras, Salvavidas. es bueno repartir los huevos en distintas canastas, Mm. Una canasta para emergencias, otra canasta para inversiones, otra canasta para, bien dijiste tú, para ocio. Si yo ahorro todos los meses, ahora no sé, 10 lucas, y me doy cuenta que va a venir Bad Bunny el próximo año, y empiezo a decir, ya, de esas 10 lucas, 5 las voy a dejar para el Para el concierto. concierto, y cuando llegue el momento, quizás voy a tener ahorrado, no sé, en 12 meses van a ser 60 lucas, ¿cachai? Y la entrada cuesta 20, o sea, cuesta 80. Yo voy a tener que poner 20 extra, ¿cachai? O sea, nosotros lo que generamos fue una amortización, ¿cierto? Generamos que la persona no tuviera. Para que no fuera tanto el gasto, Claro. el ahorro que generé anteriormente. Exactamente. Estamos previniendo ese desembolso tan grande de un momento a otro en el lapso del tiempo. Y eso es muy bueno. Y está lo otro, que bien tú dices, que bueno, ¿qué pasa si viene mi cantante favorito, sea Bad Bunny o sea cualquiera? O me gustan las motos, me gustan los rally, viene Red Bull, viene un DJ, quiero ir a un carrete. Red Bull Cero abajo allá en Valparaíso. Claro. Mm. ¿Qué pasa? Efectivamente, tú podrías encasillarlo en un gasto hormiga, pero piensa que, y esto está enfocado más en la juventud, en comparación a mi muffin ¿Eh? versus un concierto o cualquiera de estas actividades que hemos mencionado, la diferencia es que yo estoy juntando o pagando dinero por algo que realmente quiero y que ese recuerdo lo voy a Es tener. el esfuerzo que uno va generando para satisfacer esa necesidad de ir a ver a tu artista favorito. Exactamente. Y aparte que el recuerdo va a ser algo tan apreciado para ti que lo vas a mantener, quizás no todos los días, pero vaya a decir, yo fui a ver a tal persona. O vaya a recordarte como el momento, el lugar. Por ejemplo, vais pasando por al lado acá en el Estadio Nacional, vais pasando por al lado y, oh, yo vine a ver a Bad Bunny acá al Estadio Nacional. Claro. Sí, En cambio, sí. a lo que enfocándonos nosotros, Mm. estos pequeños gastos son los que todos los gastos en verdad incomodan y pueden generar un problema en tu salud financiera. Pero estos pequeños gastos que después no tienen mucho sentido y que después en un mes no te vaya a El acordar, muffin. el muffin, el chocolate, el pan, El completo con los amigos. no tiene sentido. No tiene sentido. Y eso también me gusta mucho que dices, que muchas veces para enca- em, encasillarnos, para sentirnos incorporados, eh, muchas veces no sabemos decir que no, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa?
salimos con nuestros amigos, no tenemos muchas lucas y ya hay algunos que tienen, otros que no, y ya, gasto. Sí. Me quedan 20 y las gasto. Y tú no tienes que, la idea es que no. Quizás cuesta el decir que no, pero no tengas miedo a decir que no, ¿cachai? Porque si realmente no tienes las lucas, Por ejemplo, ahora que nosotros vamos a ir con unos amigos, nos estamos organizando para ir a la playa. ya, Entonces, hay algunos que dijeron que no puedo porque no tengo plata, no, tengo que gastarla en otras cosas, entonces no voy a poder ir. Eh, exactamente. Y hay muchas veces que no es así, pues nos sentimos Como influenciados la por el fuerza de voluntad entorno, que tiene uno para decir que no. claro, Mm, pero también está eso, pues, que está la influencia del entorno. Sí. Entonces muchas veces nos sentimos presionados bajo esto, esta fuerza, nuestros amigos, el que dirán, Mm. el que pensarán, y es, Oh, vamos a la disco. claro, Y uno ni baila, es más tieso que un poste. claro, claro. Entonces tú generas ese desembolso y que no, quizás no tienes la capacidad para hacerlo. Entonces también ahí está ese concepto de, si tú sales, cuídate, cuida tu salud, cuida tu, Financiera, claro, tu salud cuida financiera. tu billetera. Sí. Si ya te quedan 20 lucas, te quedan 5 días para terminar el mes, ya siempre es bueno tantear un poquito cuánto te puede quedar, ¿cachai? Por emergencia. Gasta un jugo nomás, pues es para lo que te alcanza. Pero hay personas que también no tienen trabajo estable, entonces tienen 20 lucas para fin de mes, pero después no saben si va a tener más plata porque no tienen un trabajo estable. Exacto. Eh, Pero y piensa en los jóvenes, en los chiquillos que reciben una mesada o los que mm, trabajan y tienen un Los sueldo. estudiantes, por lo menos que el papá le entrega plata y todo, Claro. tienen Y los que no, los que trabajan, ¿cachai? sí, Pero no tienen mucho ingresos. ingreso. Es importante todo esto, es importante que no se sientan influenciados, es importante que analicen cuál es un deseo, cuál es una necesidad, es importante que vayan separando sus gastos de hormiga. Que la idea es que la gente ya desde temprana edad empiece ya con este tema de la educación financiera. Exacto, Por ejemplo, ya a los cuántos años, a los 14 años, ya los niños pueden sacar una cuenta RUT y ir depositando la plata de la que no están ocupando algo, depositarla ahí en la cuenta RUT y mantener un sistema de financiera solvente. claro. Una cuenta de ahorro Una también, cuenta, o los papás también. Esto es importante que sí, los papás influencien a sus mm, hijos. sí, Muchas veces, y lamentablemente en Chile ya hay muchos temas, y en Chile y en el mundo hay muchos temas que ya no son tabú. Y la plata, siendo que es algo tan diario, que es algo tan alcanzable que... me acordé de un capítulo de Futurama. Ah, No sé si habéis visto Futurama, cuando Fry dice, oh, este es mi viejo banco. no, no me acuerdo. Y había metido plata en el banco, por ejemplo, era 30 centavos. ¿Ya? Y donde viajó 3000 años al futuro, fue a ver la plata que tenía en el banco y prácticamente era millonario. Exactamente. Y ahí Mm, volvemos a lo que habíamos dicho antes, el interés compuesto. Como decía Albert, la octava maravilla del mundo. Y eso es una maravilla, porque va generando ganancias tras las ganancias. Sí, De 10 lucas, si generaste un interés, no sé, 200 pesos, después el interés compuesto va a aplicar para esos 10.200, no solamente para esos 10.000. Y eso va generando a la sí. larga que aumente tu patrimonio. Y por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros organizarlo con esto? La organización de nuestras finanzas más o menos. Mira, lo principal de la educación financiera está bien que reconozcamos estos gastos hormigas, pero el núcleo es el presupuesto. Presupuesto. Exactamente. Cuéntame un poquito tú. Pucha, yo de mi experiencia, el presupuesto prácticamente es una planificación, una plantilla, ya sea en un Excel o en un cuaderno que la gente pueda anotar, Ujú. nuestros ingresos y nuestros gastos. Ahí anotar todos los ingresos que tenemos, todos los gastos que vamos ocupando. Tenemos que dejar una casilla para nuestros gastos hormiga. Entonces, ahí nosotros tenemos la organización. ¿Para qué? Para solventarnos a fin de mes. Por ejemplo, mi papá, mis padres son feriantes, llevan ya hartos años trabajando en la feria, pero al comienzo mi papá no tenía idea de esto de educación financiera, pero él solo dijo, pucha, ¿cómo veo para que el negocio sea rentable? Y el que hizo, compraba las verduras y la anotaba como gasto. Después venía al siguiente día, vendía las verduras, la anotaba como ingreso.
Y así prácticamente se fue organizando, viendo cuánta plata tenía, veía él cuánto le salía de luz, cuánto le salía de agua, y fue anotando todo en esta libretita que tenía, fue anotando todo y al final se organizó y ahora, pucha, no es que no sobre la plata, pero por ejemplo, se echa a perder la camioneta, algo, y mi papá dice, ah, ya tengo la plata destinada ya para la camioneta cuando le pase alguna falla. Buenísima, buenísima. De hecho, hay una aplicación que yo ocupo que me gusta ¿Eh? mucho y se la recomiendo que se llama Gestor de Gastos. Muy buena, que es lo mismo, pero en tu teléfono la ¿Mm? vas anotando todos los días, fecha y hora, creas ¿Cómo un se llama la app? gestor de gastos. Gestor de gastos. Gestor de gastos. Tú creas el ítem, le pones unos ¿Mm? iconos, ahí tú lo arreglas y lo bueno de esto es que ¿Mm? te hace una planificación anual Ah, ya. y donde puedes ver todos cuáles fueron tus gastos, hormigas, cuáles fueron tus principales gastos, tus principales Onda, ingresos. todo, todo, Y todo, se, todo, se anota todo. todo. Si tu abuelita te dio 10 lucas el 10 de enero, se anota el 10 de enero. Ya. Si te encontraste 20 lucas en la calle y cachaste que esas 20 lucas nadie las fue a reclamar, Hace rato que ya no se encuentra plata en la calle, ¿eh? claro, ya no se encuentra rato en la calle. Pucha, que a la gente. Pero bueno, hay que anotarlo todo, todo. Y lo bueno es que después tienen la posibilidad de esto, exportarlo a un Excel y ahí analizar esto con mayor facilidad. La Bueno, verdad es que totalmente recomendado. Oye, entonces, volviendo un poco al tema que me explicáis con tu papá, ¿mm? me gusta mucho esta forma. ¿Cómo descubrieron ustedes esto? Eh, pucha, yo antes de meterme a estudiar ingeniería en administración, en mención finanzas contigo, mi papá ya era feriante, antes era maestro en construcción, la plata también, los maestros igual, mi papá ganaba bien, pero no se veía la plata, entonces mi papá, pucha, antes yo de saber todo este tema, mi papá ya lo estaba haciendo con el tema de la feria. Y al momento de estudiar finanzas, saber un poco más del tema, yo le dije, oh, papá, esto lo hiciste de la nada, así y prácticamente el presupuesto que nosotros estamos haciendo. Allá ahora, a medida que estamos estudiando, ahí fui conociendo más del presupuesto, más del ahorro, cómo invertir y todas estas cosas. Bueno. Pero fue algo natural que se le dio a mi padre. Y esto, en verdad, Mm. estos temas a mí me gustan mucho. Siento que es un tema muy lindo que abordar, que trabajar como sociedad, con la juventud, especialmente con la adolescencia, que hay una brecha bastante significativa en conocimientos de alfabetización financiera. Eh, y creo que es algo que tenemos que atacar todos como sociedad. Que hay que Porque, incluirlo ya desde pequeño. exactamente. ¿Y qué pasa hoy en día también? Es cosa de meternos a redes sociales y vemos un par de personajes Mm, que te prometen el éxito inmediato, haz esto, haz lo otro. Y la verdad es que quizás puede haber un caso, mm, 2 casos, pero no es la realidad. no. ¿Y qué pasa? Estos tipos te vuelven la mente y te la revuelven Como y las estafas piramidales, más o menos. Mm, exactamente, y te revuelven y te dicen, oye, mira, en un mes, pum, vas a estar ganando $2000. eh, La verdad es que no sé, puede existir esa posibilidad, el golpe de suerte, como dicen, como cuando juegan al loto. claro, pero la educación financiera, el pilar de la educación financiera y lo que te propones, no te propone ser multimillonario, no te propone ser millonario, te dice, vive tranquilo con lo que tienes. Vive tranquilo, ¿cachai? Yo no te prometo a ti hacerte rico, no. No. Pero con lo que tienes, adaptémonos a tu situación para que tú vivas tranquilo, no vivas angustiado, llegando a fin de mes, ¿cachai? Ay, que estés estresado, que te genere eso, porque también esto genera Sí, muchos demasiado. problemas matrimoniales. Sí. El otro día veía un dato y que hoy en día las dos causas por separación más importantes, una es por problemas financieros y dos, por el tiempo que hoy en día las parejas se dedican al trabajo. Sí. Como ya la situación está complicada, hoy en día ya no solamente trabaja el hombre y la mujer, Ujú. y llegan a la casa cansados, tienen poco Sí. tiempo para conversar, poco tiempo Para para interactuar. convivir entre ellos. Exacto. Entonces, el matrimonio se quiebra. Sí. Y eso, insisto, porque es nuevamente el trabajo por la falta de educación financiera, por la falta del manejo de tus finanzas. ¿Cachai? Entonces, es importante, y especialmente para ustedes los jóvenes y para Empezar todos. desde ya a educarse ya con la educación financiera. Exacto, Empezar exacto. desde chico ya cambiar el sistema que nos han traído ya hace harto tiempo, porque yo antes tampoco conocía nada de la educación financiera. Entonces es muy bueno implementarlo ya en los colegios, prácticamente que ya estén dando charlas sobre educación financiera. Y no se trata de ser expertos. Acá nadie tampoco No, quiere que tú seas un nadie economista es de... experto, nosotros no, tampoco somos expertos, no estamos
nos venimos acá para andar vendiéndole la pomada a cada uno. Claro, claro. No, nosotros solo Por lo que a través de vendemos. nuestra realidad también. Exactamente. Y como bien dices tú, como hay que adecuarse a nuestra realidad. Y si tú no tienes la capacidad financiera hoy en día de darte lujos y gustos, no lo hagas. Eso no te va a hacer ni peor ni peor ni mejor persona. Si no tienes plata, no eres más ni menos que nadie. Solamente no tienes más dinero. El dinero no te hace a ti como hombre o como mujer. Para nada. Lo que te hace a ti es tu esencia, ser. exacto, tu personalidad, tu forma de ser. Eso eres tú. El no tener dinero es un extra. El tener dinero es un extra. Y todo eso se puede trabajar. Se puede trabajar. Yo puedo trabajar puedo tener más empleos, puedo emprender, puedo hacer alguna inversión, ¿cachai? La plata llega. Pero no, en este minuto, si estás en un momento de Hoy en estudio, día como fácil llega, fácil se va. exactamente, la plata se va Sí. volando, ¿cachai? Es como agua entre las manos, ¿cachai? Desaparece. Pero es importante que te adecues a tus posibilidades, no te sientas mal, no te sientas menos cuando estés con tus amigos, estés con tu entorno, porque pasa mucho, y me pasa a mí también, que yo a veces digo, oye, mira, no tengo la capacidad que tienen ellos y me tengo que adecuar, ¿cachai? Así que eh, es importante, chiquillos, no se sientan mal, busquen, investiguen, esto es súper importante Sí. y es algo que les va a servir para toda la vida. Son conocimientos y hábitos que van a tener de ahora en adelante, Adelante. hasta Que, siempre. que le va a servir para todo el camino de su vida. Exacto. Sí. Bueno, Así que, para concluir, de los temas que hemos hablado ha sido sobre los gastos hormigas, que es la peor red flag que uno puede tener. exacto. ¿Qué más? El presupuesto, El presupuesto, la organización, el deseo inmediato que te genera este gasto hormiga, el placer el placer momentáneo, que es una parte interesante de ese tema. la planificación del dinero, el interés compuesto, todos estos temas que son tan importantes que hoy en día los vimos quizás no tan profundos, pero los invitamos a que sigan compartiendo con nosotros, Que nos se sigan sigan educando. conociendo, nos sigamos conociendo, queremos conocerlos a ustedes. Comenten en Instagram, TikTok. Denle like abajo. Exacto, denle like. Comenten qué temas les gustaría que tocáramos. Sí. Y nada, pues sigamos construyendo esto. También pueden comentarlo en los gastos hormigas que han tenido que no se han dado cuenta y al final Exacto. Si quieren conversar un día con nosotros, estamos totalmente dispuestos y abiertos, conozcámonos. Y nada, sigamos trabajando con mi amigo Jona. Fue un placer, Jona, fue un placer estar contigo, obviamente. Un placer. compartir este espacio contigo, con los demás. También la invitación del Alonso que nos invitó, que detrás de cámara que está. Claro, todas las personas, todos, un agradecimiento y un placer. Un placer tener la posibilidad de estar acá compartiendo esto para ustedes, que es un tema que a mí la verdad es que me fascina y me encanta. Mira, nos veremos la próxima. Un abrazo, Gracias. Chao, chao. cariño.